Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día nos encontramos con Patricia Cabrera Villarreal, quien es candidata al Congreso de la República con el número 33 por Avanza País. Patricia, ¿qué es lo que te ha llevado o te ha motivado para que postules en un Congreso que, dadas las condiciones actuales, Perú ya en el 2021, en julio, tendría a su quinto gobernante? Hemos tenido muchos problemas en la parte política. Ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y por esa oportunidad de acercarnos un poquito más a esta gente linda que nos está viendo y así pues ellos conocernos a los candidatos para que puedan votar conscientes este 11 de abril. Pues sí, en realidad este año hemos tenido muchos presidentes, muchos congresos, y eso es motivo y producto de tanta irregularidad que ha habido, tanta corrupción que hay en esas instituciones, que precisamente para eso estamos en Avanza País, para traer cambios de raíz y no ser más de lo mismo. Tu pregunta, ¿por qué me estoy lanzando al Congreso? Pues te cuento. Esta inquietud o este interés de incursionar a la política no es de ahora, no viene de ahora. No tengo Avanza País para mí no es un vientre de alquiler, es un partido donde me siento identificada. Y este interés me nació pues desde que yo soy chiquita, porque en mi familia, por ejemplo, nosotros somos 14 hermanos, y con mi papá y mi mamá y mis hermanos mayores, siempre el tema de la mesa, entre mesa, cuando estamos almorzando, siempre era hablar de política y qué, qué podemos hacer para solucionar los problemas del país. Entonces siempre, y mi papá terminaba siempre con, cuando yo sea presidente voy a traer cambios. Hasta el día de hoy, mira cuántos años han pasado, hasta el día de hoy, pues realmente es lo mismo, los mismos, el mismo sentir. ¿Qué podemos hacer para traer cambios a nuestro país? Se me dio la oportunidad, siempre he sido activista y luchadora social, me considero luchadora social. Y como activista también, pues siempre me ha interesado lo que sucede en mi país, porque todos tenemos todos los ciudadanos con ciudadanos tenemos que estar interesados en la política del Perú, tenemos que conocerla a fondo para que no nos puedan engañar. Es igual que cuando tú tienes una empresa y si no sabes de administración, si no sabes de contabilidad, por lo menos lo básico, pues puedes contratar a una persona que para ti, que te puede decir que es experta, pero nunca vas a saber si te está robando o no porque no sabe de administración. Entonces es importante que, siempre, que nos vinculemos a cómo se maneja la gestión pública, pues para saber cuáles son nuestros derechos y pelear por ellos. Y también, pues, mi calidad de artista y gestora de proyectos social-cultural, pues me ha dado la sensibilidad y la empatía para poder representarte. Porque soy una ciudadana, igual que todos ustedes, que está cansada que le mientan, le engañen, le traicionen, que los políticos prometan y no cumplan, que busquen siempre su propio interés y no el del bien común. Es por eso que yo decido postular al Congreso para traer cambios de raíz y no ser más de lo mismo. Qué bueno, Patricia, qué bueno que como ciudadana tengas esa intención de generar los cambios que necesita el país. Efectivamente, si nos remontamos a la frase de Antonio Raimondi, que él decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, esto básicamente resume la mala gestión que tiene el país durante muchísimos años. Y nosotros recordamos qué fue el Tahuantinsuyo, nos vamos a dar cuenta de que Perú, por la mala gestión de nuestros gobernantes, ha regalado territorio en la parte del trapecio amazónico con Colombia, luego con Brasil,
hemos ido perdiendo territorio por guerras que no nos correspondían con Bolivia, por defenderla, simplemente perdimos la zona de Arica, y así Perú se ha ido viendo enfrascado en temas que hasta de pérdida territorial. Y esa pérdida territorial nos ha llevado a que, lamentablemente, quienes no conocen el Perú han optado por destruirlo y a llevarlo al estado actual de las cosas. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con el tema del COVID-19. El gobierno saliente, el que ha sido reemplazado por el actual gobernante, y con una ministra de salud que permanece todavía dentro de esa área, parece que ha tenido una gestión pésima, porque tú hablaste hace un momento de tema de administrativo. Es como administrar una empresa. El país es como una empresa. Si no se realiza una buena gestión, los resultados están a la vista. Tenemos problemas estructurales enormes, tenemos problemas de gestión enormes. Chile acaba de hacer una importación más o menos de 90 millones de vacunas cuando su población no supera, no llega ni siquiera a los 18 millones y medio. Y esa diferencia de casi 72 millones de vacunas que son excedentes, en administración la conocemos como un inventario de protección. Ese inventario de protección significa que si hubiera un rebrote, la vacuna serviría para proteger a esos ciudadanos, o en todo caso para proponer, como lo que está haciendo Chile, es que les está dando 10 días de hospedaje a las personas, le está permitiendo 10 días o les está solicitando 10 días de hospedaje a los extranjeros que no tengan la vacuna en su país y puedan viajar a Chile por 10 días. Fíjate cómo incentivan el turismo. Ustedes, revisando el plan de gobierno, lo veo realmente muy somero. ¿Cuál es la gestión que llevaría, por ejemplo, a que tú seas una buena congresista? Y no más de lo mismo. Ok, en primer lugar, pues quería hacer la acotación de lo que estás hablando, pues no tenemos solamente 30 años de gobierno corrupto, sino tenemos 200 años con la misma corrupción, porque los políticos buscan solamente su interés y pues han tomado el gobierno como un centro para adquirir más poder y poder aprovecharse de los recursos naturales, sino pues ver el bien común que está sucediendo. Con respecto a las vacunas, pues tenemos una mal administración y eso no es solamente el problema en las camas UCI, el problema de falta de personal, no es solamente de ahora por la pandemia, acá vemos claramente que es el resultado de la indiferencia de todos los gobiernos de turno que nunca priorizaron el área salud. Y es por eso que tenemos los mismos problemas. En el gobierno de Vizcarra, pues ya teníamos problemas con las camas UCI, con el oxígeno, y no se dio, en todo este tiempo no se gestionó ni hubo ninguna estrategia para combatir este problema. Ahora tenemos una segunda ola donde Sagasti está tomando las mismas medidas que fueron un fracaso en el gobierno de Vizcarra, está tomando las mismas medidas. Tenemos a una ministra que es poco eficiente para combatir esta pandemia. Y bueno, y con lo de las vacunas también, pues hay mucha gente que se pregunta si realmente son las vacunas o si es otro experimento, porque si bien es cierto, tenemos Sinopharm, es una de las vacunas más caras y las menos efectivas, porque la primera dosis te protege solamente el 50%, la segunda dosis el 75%, y es una de las vacunas más caras. Sin embargo, tenemos la de Rusia y la de Inglaterra, que te protege el 90% y el otro el 97%, que son mucho más económicas, pero sin embargo, tardamos para tomar una decisión y por qué motivo tomaron el de la China, que es más caro y menos efectiva. Al decir la ministra también que el precio de las vacunas es un secreto de Estado,
pues tampoco es correcto porque tienen que comunicarse y ser transparente con toda esa pandemia. La pandemia no ha sido transparente desde un inicio, ni con el número de contagios, ni tampoco toda la información que se daba no era la correcta, y ahora también tenemos pues los mismos problemas, que no se está haciendo en una forma transparente, se está llevando esta vacuna. Pues, y eso es algo muy serio que Avanza País, trabajamos en equipo. Tenemos a nuestro candidato, que es Hernando de Soto, un economista reconocido mundialmente como la mente brillante, está entre los 25 economistas más influyentes del mundo. No solamente Hernando de Soto es una persona con estudios, capacidad y experiencia, pero también tiene algo muy peculiar, que él a pesar de haber estudiado en Europa, pero siempre su amor para la patria le ha llamado, y desde muy joven, él, terminando sus estudios, se regresó al Perú y ha ido al interior del país para conocer la cultura más de fondo y poder ayudar y venir con planes estratégicos para poder salir de la situación en la que estamos. Hernando de Soto ofrece una reactivación desde abajo hacia arriba. El Perú en esos momentos estamos divididos, estamos bloqueados, porque siempre hay las empresas grandes son las que matan a las empresas pequeñas los emprendedores, y las empresas medianas no están siendo ayudadas por el gobierno porque hay demasiada burocracia que está impidiendo que esas empresas puedan surgir. Entonces, ¿por qué Hernando de Soto no pone un plan tan amplio como vemos en otros partidos que tienen 150 páginas, el otro 200 páginas? Es mejor hablar poco y hacer mucho. Es mejor no prometer. Por ejemplo, en Avanza País, Hernando de Soto nos instruye también, nos guía, tenemos una guía de él, y él está haciendo de esos nuevos políticos que cumplan su palabra, que no prometas lo que sabes que no vas a cumplir. Y entonces es necesario que se vea primero el problema, cuál es el problema que está causando esta falta de progreso, y atacar directamente a la raíz del problema y no a las hojas, no a las circunstancias que están alrededor, sino ir a fundar y ir directamente a la raíz. Y eso es lo que está haciendo, o que va a hacer Hernando de Soto con Avanza País en cuanto llegue al gobierno, pues es desbloquear los proyectos que ya existen, pero que por motivo de burocracia, por motivo de falta de crédito, no se pueden realizar. Los pequeños empresarios, aparte de tener que les piden muchísimos trámites antes de ser formales, también muchos de ellos no pueden adquirir préstamos bancarios, o los intereses son demasiado altos, el impuesto que pagas es demasiado exagerado, y eso te impide formalizar, eso te impide a crecer. Y si tenemos empresas pequeñas, no vamos a prosperar nunca, nunca vamos a salir del tercer mundo, porque siempre vamos a quedarnos con esa informalidad que nos va a impedir ser una potencia, cuando tenemos todos los recursos necesarios para poder surgir como empresa sin que tengamos que pedir préstamo al exterior o a otros países, porque nosotros tenemos nuestros propios recursos, pero están bloqueados por las empresas grandes. Entonces, eso es lo primero que va a hacer Hernando de Soto en sus 100 primeros días, pues es desbloquear todos los proyectos para así poder generar trabajos, y por lo tanto, pues la economía pueda surgir desde abajo hacia arriba. Patricia, qué bueno que has tocado a Hernando de Soto. Retrocedamos 25 años atrás y ubiquémonos en el momento que Fujimori entra al gobierno. Hernando de Soto diseñó el plan de gobierno de Alberto Fujimori y también ha diseñado o diseñó el plan de gobierno de Keiko, la hija,
que también está postulando ahora para estas elecciones. Hernando de Soto es considerado un político de extrema derecha. Si bien es cierto, el Perú ha avanzado positivamente en los últimos 25 años, ha crecido muy bien, el Perú se ha ubicado como un país con reservas internacionales netas que superan a los países de la región. Perú es altamente viable, es muy sólido financiera y monetariamente. Creo que desde este punto de vista, nuestro Banco Central de Reserva ha dado la talla suficiente como para equilibrarse o compararse a bancos centrales de países desarrollados, porque nos ha ubicado con una inflación de un 2%, que es la inflación recomendada, nos ha ubicado con niveles el nivel de la moneda nuestra es una moneda ahora muy dura realmente, considerada como entre todas las monedas en el mundo. Sin embargo, el plan de gobierno que diseñó Hernando de Soto no ha sido del todo equitativo. ¿Ves tú la gran inequidad existente actualmente en el país? Hay peruanos que viven con solo $3 y ese es parte del proceso de implementación de las políticas que Hernando de Soto planificó. Has tocado esto, lamentablemente lo tocaste, ahora tienes de repente la responsabilidad de responder por él. Ok. Naturalmente que Hernando de Soto, siendo un economista brillante y reconocido, en el gobierno de Fujimori, si bien es cierto, él estuvo en el primer etapa del gobierno de Fujimori, no estuvo en todos los años de gobierno, ha sido también asesor de muchísimos otros presidentes, pero específicamente en el gobierno de Fujimori, en el primer gobierno, pues era necesario traer esos cambios dentro de la economía, ya que Alan García en su primer gobierno nos había dejado un país completamente en crisis, era un estado rojo, podríamos decir, banca roja, porque no teníamos absolutamente ni inversiones, la caja estaba vacía. Entonces era un país en ruinas que tenía que reactivarse y la única forma que se podía hacer era pues dando facilidades a las empresas extranjeras para que puedan invertir en nuestro país. Y como tú dices, durante casi 30 años hemos estado con una estabilidad económica, hemos gozado de una estabilidad económica, pero bien es cierto también que este manejo que se ha dado durante todos esos años, el país ha progresado, pero los derechos del ciudadano han sido vulnerables, sobre todo los derechos laborales han sido vulnerables gracias a la Constitución del 93. Ahora que si se puede cambiar o no se puede cambiar, eso no se puede hacer en esos momentos porque estamos en una crisis financiera y es necesario reactivar primero la economía. Él fue asesor también de Keiko Fujimori y él retrocede un poquito y hablando del gobierno de Fujimori, pues cuando empezó el problema con Montesinos, Hernando de Soto fue el primero en denunciar la corrupción que había en Montesinos. Él se retira del primer gobierno de Fujimori, él no estuvo más. Cuando estuvo con Keiko Fujimori, él estaba asesorando al plan de gobierno de Keiko Fujimori, pero cuando él le presenta su plan de reactivación, ella no lo acepta y ella cambia completamente su plan y quiso hacer otro tipo de plan y él se retira del asesoramiento de Keiko. Entonces, estas son cosas que quizás no se publican porque Hernando de Soto, aparte de ser, no solamente es una persona muy preparada y con mucha experiencia, pero es una persona muy humilde, muy modesto y es del tipo de líder que habla poco, pero hace mucho. Entonces, y no solamente la experiencia que tiene, pero también tiene un corazón y un amor a la patria y sobre todo a los más vulnerables, porque él sabe
los recursos que tenemos y sabe también quién está impidiendo que esos recursos puedan fluir y podamos ser una potencia. Y ese es el mensaje y ese es el plan que él tiene, pues desbloquear aquello que está bloqueado. Patricia, qué bueno, realmente me sorprende tus respuestas. Eso significa que siguiendo más o menos el esquema de un seleccionador que toma personal para saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus potencialidades y sus fortalezas para tomarlo y contratarlo. En este caso, son los más de 25 millones de peruanos los que van a decidir quiénes van para el Congreso y en Lima la cantidad de congresistas que están postulando. Lima con algo de 10 millones de personas, las personas, los electores van a decidir a quién eligen y a quién no eligen. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, cuáles son las políticas de Estado que se deberían implementar para llevar al Estado que tú planteas, a un Estado menos burocrático, a un Estado que abra las oportunidades a personas que, como tú, viene de una familia de bajos recursos, una familia ni siquiera de clase media, que ha ido ascendiendo de acuerdo a su trabajo? Tú comentaste al inicio que viene de una familia de 14 hermanos y eso en consecuencia hace que tú tengas tal vez una mirada totalmente diferente a la que tal vez tengan otros candidatos. ¿Cuál es tu planteamiento en el esquema de una visión futura del país? ¿Qué política de Estado implementar? Sí, bueno, yo en primer lugar soy barranquina surcana, me he criado entre Barranca y Surco, y en esa época pues era muy normal tener una familia grande porque eran otras épocas, y mi papá, un profesor de literatura, arte y historia, él se retiró de su profesión para dedicarse a su pasión, que es el arte, ¿no? Él pintaba y bueno, le iba muy bien con su pintura y nos pudo dar pues una educación buena y no me puedo quejar que hemos tenido una buena educación y bueno, y lo que es también sabemos que hoy en día no se puede tener ese tipo de familias más porque ahora, antes, por ejemplo, mi papá trabajaba solo, mi mamá se quedaba en la casa a criarnos, no tenía necesidad de trabajar, pero hoy en día vemos que el papá y la mamá trabajan porque el costo de vida es demasiado alto, es realmente muy alto, es muy desigual, vivimos en un país demasiado desigual y desde el gobierno pues está dentro del plan de gobierno de Hernando de Soto examinar todos los gastos innecesarios del Estado para poder fiscalizar y regularizar la economía. Hay muchos ministerios que se pueden fusionar, o sea, muchos ministerios que en realidad en la práctica no son efectivos y generan un gasto extra al Estado. Hay muchos, pues, personal innecesario que también está generando gastos en las oficinas públicas porque hay demasiada burocracia. Entonces, lo primero es, pues, chequear cuáles son los puntos claves que se puede quitar toda esa burocracia, que se puede, pues, reducir el personal y crear más oportunidades de trabajo en las empresas que se van a realizar porque están en esos momentos bloqueadas precisamente por la burocracia. Entonces, ese es el primer punto que se va a realizar, pues fiscalizar bien los gastos del Estado para poder generar más dinero en los bienes, pues los bienes que nosotros tenemos
que se va a hacer pues una propiedad que va a generar dinero, que se le va a dar facilidad a los pequeños empresarios para que puedan conseguir préstamos financieros con bajo interés, porque hoy en día los fondos financieros pues te comen con los intereses, las empresas grandes, mientras que las empresas grandes están pagando el 2%, los pequeños empresarios el 75%, o uno mismo 75%. Entonces, quitar todas esas desventajas que está llevando a que el país no funcione como debería de ser. Correcto. Respecto al tema de corrupción, Perú vive un caos por este tema corrupto. La delincuencia se ha incrementado consecuencia de una corrupción que cada vez ha crecido y la corrupción va de la mano con un tema de impunidad. ¿Qué ha pensado hacer Avanza País en este sentido y específicamente Patricia Cabrera? Tenemos en Avanza País, pues tenemos un gran equipo de profesionales trabajando en la seguridad ciudadana. Tenemos al general Miyashiro que está encabezando y que tiene muy buenas propuestas sobre la seguridad ciudadana. Y nosotros, Avanza País, somos cero permiso, cero tolerancia a la delincuencia. Pues para eso estamos haciendo pues una comisión de ética, nos están preparando pues para ser radicales, porque no es solamente tener títulos universitarios, sino ser una persona con principios, un líder con principios y valores, porque eso es lo que te va a llevar a que tu trabajo sea limpio y no te incluyas en la corrupción, pues va a ser cero tolerancia a la corrupción. En lo que es la delincuencia también, cero tolerancia a la delincuencia. Yo como Patricia Cabrera, llegando al Congreso, pues sí estoy de acuerdo en que, y voy a proponer también una ley donde se deporte inmediatamente a todo extranjero que venga a delinquir al país. No como ahora que están proponiendo una ley que en 15 días se puede retirar. No tenemos que esperar 15 días, tiene que ser en el momento, porque tú no puedes venir a un país extranjero a delinquir y causar terror a la sociedad al lugar donde te está dando ayuda, donde te está dando la mano. Y eso no es xenofobia, porque no vamos a confundir la empatía que tenemos con los extranjeros, que vienen a fusionar su cultura, que vienen a compartir su experiencia y poder crecer como sociedad, y tener tolerancia con los delincuentes que vienen a aterrorizar el país. Sabemos también que Maduro, muy al estilo de Castro, él abrió las puertas de las prisiones y dejó libre a todos los delincuentes sentenciados. Y también es cierto que Caracas es uno de los países, de las ciudades más peligrosas de Sudamérica, es muy conocido por ser el más peligroso, y esos delincuentes se han abierto las puertas y están por todo el mundo. Y entre ellos nos ha tocado, lamentablemente, nos ha tocado gente buena y gente que ya está acostumbrado a tener ese tipo de vida, que no tiene ninguna compasión y que vienen a aterrorizar. Lo hemos visto en San Juan del Lurigancho, con sus metralletas y pistolas dando en el aire y pues al día siguiente lo hemos visto también en Tumbes. Y me parece pues que ya es tiempo que pongamos mano dura a la delincuencia, sea local, sea extranjera, a los delitos menores que no tienen sanción, pues sancionarlos directamente, porque es por eso que la delincuencia sube, porque no hay, las leyes son muy fofas, tienen vacíos, y tiene que haber y eso es lo que Avanza País está haciendo, una reforma completa de las instituciones. Patricia, en cuanto a educación vial, que hay muy poco, no hay una educación que desde el colegio o antes de entrar a la primaria, los niños vayan creciendo enfocados en preservar la vida de las personas. Vemos que ahora una persona que tiene la capacidad de conseguir una licencia de conducir simplemente porque cree que maneja, es un conductor, ¿no? Entonces, se vuelve a veces hasta irresponsable porque lamentablemente tanto formación como educación vial
No se ha hablado, nunca se ha hablado de educación vial en Perú. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Avanza País en este sentido? Para Avanza País la educación es muy importante y es la base también, es un pilar para que el país pueda surgir realmente. Pues van a haber también reformas, cambios dentro de las instituciones y una de ellas pues es no solamente en esa pandemia que nos ha tocado pues hacer la educación remota, también es cierto que en muchos lugares del interior los niños se han quedado sin estudiar porque no les llegaba el internet, porque no tienen o porque los profesores no saben cómo usarlo o no tienen las herramientas necesarias para poder realizar la educación y por lo tanto hemos retrocedido. No solamente hemos retrocedido económicamente, sanitariamente, pero en educación también. Entonces, todos esos problemas, pues Avanza País con su equipo de profesionales está viendo todas las posibilidades de poder traer una reforma completa en esta área. Y es muy importante que no solamente se cambie la infraestructura, pero también en la currícula formar a seres pensantes, seres responsables, porque el colegio pues es parte de una formación académica, pero también parte de una formación integral y es por eso que se van a venir cambios. En lo personal, pues yo sé que en Japón y en Finlandia, que son uno de los modelos de educación mejores en el mundo, en Japón la currícula del colegio la prepara el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Son 4 ministerios que preparan juntos una currícula. En Finlandia está basado, la educación se basa en los principios y en la capacitación de los docentes. Entonces, ¿por qué no tomar esos modelos y adaptarlos a nuestra realidad para poder tener una mejor educación de calidad? Entonces, hay muchas reformas que tenemos que revisar porque parece que este sistema se ha creado para que el peruano o el pueblo quede en la ignorancia y así manipularlos mejor, porque el sistema realmente en el que nos encontramos se tiene que cambiar radicalmente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con Avanza País, pues traer cambios desde la raíz, viendo cuál es el problema, en dónde, qué punto se encuentra el bloqueo y atacar ahí directamente en la raíz del problema. Patricia, no solamente se necesita de personas honestas que conduzcan los destinos del país, se necesita también, por ejemplo, desde el aparato legislativo, tener la fuerza como para poder impulsar las reformas que se requieran. Tenemos un Congreso que ha trabajado como retrocediendo, no ha trabajado en función al país, no ha trabajado en función a los objetivos del país, ha trabajado en función a políticas de cortísimo plazo y solamente para defender prebendas, para defender intereses corporativos, intereses de grupo, intereses personales. Avanza País, si llega al gobierno, podría tener la posibilidad de no tener una bancada mayoritaria. En consecuencia, todas las buenas intenciones que podría tener tanto tu partido político como los otros partidos políticos lo llevarían a de repente tener que comprometerse con otros partidos políticos y ahí empiezan las prebendas y ahí empiezan disculpa la expresión, los entuertos, las malas cosas, las mañas que se hacen entre ellos y un partido político que de repente tiene gente honesta, termina convirtiéndose en un partido político igual de deshonesto como es a donde tiende o ha tendido la política del Perú. ¿Qué es lo que plantearías en este sentido? ¿Qué hacer si no tienen una bancada mayoritaria? Pues si no se tiene una bancada
y ya hemos visto el problema que ha surgido, que lamentablemente son situaciones que no están en nuestro control. Nosotros no tenemos el control de todo, no tenemos todas las respuestas tampoco, pero lo único que se puede hacer pues es elegir conscientemente, porque los políticos que hoy están en el poder son elegidos por nosotros, por el pueblo, por los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder tener un buen grupo de políticos que vean el bien común y no se metan en actos de corrupción? Pues es cambiar nuestra forma de pensar. Si desde chicos ya estamos plagiando en el colegio, estamos coimeando al policía porque nos pone una multa o pagando para acelerar los trámites. Entonces, si tenemos esa mentalidad, nos estamos viendo en la necesidad de ser tolerante con la corrupción. Por eso el dicho que dice, es corrupto pero hace obras. Entonces, si seguimos pensando así o pensar hay que escoger al mal menor, o por ejemplo nos dejamos manipular por las encuestas, por las llamadas encuestas, porque el chico bonito, porque es carismático, porque hace populismo, pero también sabemos que el populismo de hoy es, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es votar conscientes, porque si votamos consciente, entonces vamos a tener un buen equipo en el Congreso, un buen equipo en el Estado, que van a buscar el bien común y no en los actos, caer en los actos de corrupción. Bien, Patricia, como para terminar, ¿qué le dirías tú a los electores de Lima respecto a tu candidatura? El Perú está en crisis y está en crisis financiera, sanitaria, crisis de valores, crisis social, y ya no estamos en época o tiempo para poder elegir irresponsablemente. Ya es tiempo que los peruanos seamos conscientes a la hora de elegir, porque el candidato que tú vas a votar o por ese voto que no sabes a quién darle, ese voto de confianza, que prefieres hacerlo nulo porque no crees que es un buen candidato que te va a representar, es una responsabilidad tuya de ver cómo el país puede crecer o se puede ir atrás. Es una responsabilidad que tenemos, no solamente es un derecho, pero una responsabilidad que tenemos de hacer un voto consciente. Este 11 de abril, revisa bien, tienes todo el CV de las personas, de los candidatos, revisa no solamente qué es la especialidad que tienen, pero cómo es de persona, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha logrado. Te pueden prometer muchas cosas bonitas, pero en la práctica, ¿qué es lo que realmente ya hizo? Si han tenido la oportunidad de estar en el poder, ¿cuáles son sus hechos? Entonces, no solamente hay que creer con bonitas palabras, pero con hechos. Y es responsabilidad para que este 11 de abril vota consciente. Y Hernando de Soto reactivará la economía desde abajo hacia arriba y es lo que necesitamos en estos momentos, una reactivación completa para que podamos tener una mejor calidad de vida. Y este 11 de abril, pues para el Congreso, Región Lima, Patricia Cabrera 33, porque tengo la sensibilidad, tengo la experiencia en el área social y cultural para poder traer cambios que te van a beneficiar y porque tengo la empatía y puedo entender la situación en la que estás y juntos podemos lograr a ese cambio que realmente queremos. Bien, Patricia, muchas gracias por estar en Carros OK. Buena Gracias suerte a en ti. estas elecciones. Gracias a ti.